La niebla se extendía como un manto sobre los campos verdes de Irlanda, ocultando el suelo bajo una capa de humedad fría y silenciosa. Era una mañana gris, donde la luz del sol apenas lograba perforar las densas nubes que se aferraban al cielo. Los robles y los abedules, tan antiguos como la misma tierra, se erguían como centinelas mudos, sus ramas retorcidas formando sombras grotescas en el paisaje. En este rincón de la Irlanda antigua, el mundo parecía detenido en el tiempo, un lugar donde las leyendas y las historias de los ancestros aún susurraban a través del viento. En las colinas cercanas al pueblo de Clonmacnoise, una pequeña comunidad vivía bajo la protección de la familia O'Neill, cuyo linaje se remontaba a los días de los antiguos reyes de la isla. Los O'Neill eran una familia noble, conocida por su sabiduría, su valentía en la batalla y su profunda conexión con las viejas tradiciones celtas. El clan era respetado y temido, no solo por su poder, sino también por las extrañas historias que rodeaban su nombre. Entre los aldeanos se decía que la familia O'Neill estaba marcada por un destino trágico, una maldición que se transmitía de generación en generación. Cada vez que uno de sus miembros estaba cerca de la muerte, se escuchaba un lamento en las colinas, un grito agudo y desgarrador que resonaba en la noche como el eco de un alma perdida. Era el llanto de la Banshee, la mensajera de la muerte, un espíritu antiguo que velaba sobre los O'Neill desde tiempos inmemoriales. El Banshee no era vista como una amenaza, sino como una advertencia, un presagio inevitable del final. Su presencia era aceptada, aunque con temor, pues nadie quería escuchar su grito, sabiendo lo que significaba. Aquellos que habían oído su lamento decían que el sonido era tan doloroso y penetrante que podía helar la sangre en las venas y dejar a los oyentes paralizados por el terror. Pero, a pesar del miedo que inspiraba, el Banshee también era visto como una protectora, una figura que acompañaba a los O'Neill en su último viaje, guiándolos al otro mundo. En una noche particularmente fría, cuando la luna estaba alta en el cielo y las estrellas parecían más distantes que nunca, los O'Neill se reunieron en su gran salón de piedra. La chimenea ardía con fuerza, pero el calor del fuego no lograba disipar la sensación de inquietud que se cernía sobre la familia. El patriarca de los O'Neill, Eogan, un hombre anciano pero de gran porte, se encontraba en su lecho, su salud debilitada por los años y las heridas de antiguas batallas. Los ojos de Eogan, una vez llenos de vida y determinación, ahora eran opacos, y su respiración, cada vez más débil, resonaba en la habitación como un susurro lejano. Su esposa, Mair, permanecía a su lado, sosteniendo su mano con una ternura que contrastaba con la dureza de sus propios años. Los hijos y nietos de Eogan estaban reunidos a su alrededor, todos conscientes de que el final estaba cerca. Pero mientras el silencio llenaba el salón, un sonido rompió la calma. Fue un grito, agudo y lastimero, que atravesó las paredes de piedra como una cuchilla. El lamento de la Banshee. Los ojos de Mair se llenaron de lágrimas, y los demás miembros de la familia se quedaron inmóviles, sabiendo que no había nada que pudieran hacer. Era la llamada, la advertencia de que la muerte estaba a las puertas. Los más jóvenes de la familia, que nunca antes habían escuchado el lamento de la Banshee, se miraron entre sí con miedo. Habían oído las historias, claro, pero nada podía prepararlos para la realidad de ese sonido, un lamento que parecía contener siglos de dolor y pérdida. Era como si el Banshee estuviera llorando no solo por Eogan, sino por todas las vidas que se habían apagado a lo largo de los años, por todos los O'Neill que habían sucumbido a la muerte y cuyo legado ahora pasaba a sus descendientes. Mair, a pesar de su propio dolor, intentó consolar a sus hijos y nietos recordándoles que la Banshee no era una enemiga, sino una guía, una protectora que había estado con su familia durante generaciones. Pero el miedo en sus corazones era palpable, y nada podía calmar la sensación de fatalidad que se había apoderado de la sala. Mientras el lamento continuaba resonando en las colinas, Eogan abrió los ojos por última vez.
Miró a su esposa y a sus hijos, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sabía que su tiempo había llegado, pero también sabía que no estaba solo. El Banshee lo estaba esperando, lista para llevarlo al otro lado, a un lugar donde podría descansar en paz. Con un último suspiro, Eogan cerró los ojos, y el lamento del Banshee cesó, dejando un silencio profundo en su lugar. La familia, aún conmocionada, se arrodilló junto a su lecho, ofreciendo oraciones por su alma. Pero en sus corazones sabían que Eogan estaba en buenas manos, que el Banshee lo había llevado a un lugar mejor, donde su espíritu podría reunirse con sus ancestros y donde el legado de los O'Neill continuaría. Esa noche, las estrellas volvieron a brillar con fuerza sobre las colinas de Irlanda, y aunque el dolor de la pérdida era grande, la familia O'Neill supo que el Banshee había cumplido su deber. Una vez más, la muerte de Eogan dejó un vacío en la familia O'Neill, un vacío que ni el paso del tiempo podía llenar. El clan, que una vez había sido un pilar de fuerza y estabilidad en la región, ahora parecía frágil, tambaleándose bajo el peso de su propia historia. Las tierras que rodeaban su ancestral hogar estaban impregnadas de recuerdos, de batallas libradas y de victorias ganadas, pero también de pérdidas profundas que habían marcado a cada generación. El invierno llegó con toda su furia, cubriendo las colinas de Clonmacnoise con una gruesa capa de nieve. El cielo gris parecía eterno, y el viento, que soplaba sin descanso, traía consigo el lamento de almas perdidas. La familia se encerró en su hogar, refugiándose del frío y del mundo exterior, pero también de las sombras que sentían acechando cada rincón de su morada. Mer, ahora viuda, llevaba el luto con dignidad, pero en su corazón sabía que su familia estaba en peligro. Los O'Neill siempre habían sido fuertes, pero sin Eogan, el clan estaba dividido. Las viejas rencillas entre los hermanos comenzaron a resurgir, y lo que una vez fue un grupo unido ahora se fracturaba bajo la presión de la herencia y las decisiones que debían tomarse. El más joven de los hijos, Cathal, un hombre de espíritu inquieto y ambicioso, comenzó a hablar en voz baja con sus hermanos sobre la necesidad de hacer cambios, de adaptarse a los nuevos tiempos. Sin embargo, su visión no era compartida por todos. Su hermano mayor, Aidan, un hombre de fuertes convicciones y arraigado en las tradiciones, se oponía firmemente a cualquier cambio que pudiera romper el legado de su padre. Las tensiones se intensificaron, y pronto las discusiones se convirtieron en peleas, desafiando la autoridad de Mer, que luchaba por mantener la paz entre sus hijos. Pero el invierno continuaba, y con él el aislamiento y la desesperanza se apoderaban de la familia. Era como si la sombra de la muerte que había llevado a Eogan también estuviera acechando a los vivos, esperando el momento adecuado para volver a reclamar. Una noche, cuando la luna apenas era un fino hilo en el cielo, Cathal decidió que había llegado el momento de tomar una decisión. Con el respaldo de algunos de sus hermanos, confrontó a Aidan en la gran sala del hogar familiar. Las llamas en la chimenea proyectaban sombras alargadas en las paredes, y el aire estaba cargado de tensión. Cathal, con una mirada desafiante, expuso sus planes para modernizar las tierras y tomar medidas que, según él, asegurarían la supervivencia del clan en los tiempos venideros. Aidan, firme y sereno, rechazó la propuesta, acusando a su hermano de traicionar la memoria de su padre y las tradiciones que habían mantenido a los O'Neill fuertes durante generaciones. Las palabras se convirtieron en gritos, y pronto la discusión se tornó violenta. Los otros hermanos intentaron intervenir, pero el odio y la frustración que habían estado latentes durante tanto tiempo estallaron en un enfrentamiento que dejó cicatrices profundas en la familia. Mer, que observaba desde la sombra, con el corazón roto, supo en ese momento que algo terrible estaba por suceder. Mientras los gritos llenaban el salón, un sonido familiar pero aterrador resonó en el aire. Era un lamento, pero no el de los vivos. El grito de la Banshee. Los gritos de los hermanos se detuvieron al instante y todos se quedaron inmóviles, sus rostros palideciendo ante el sonido
que ya habían escuchado antes, en la noche en que Eogan había dejado este mundo. Pero esta vez, el lamento era diferente, más agudo, más urgente, como si el Banshee estuviera advirtiendo de un peligro inminente, algo que iba más allá de la muerte. Los hermanos se miraron entre sí, el miedo reflejado en sus ojos. Cathal, con el rostro pálido y las manos temblorosas, intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Sabían que el Banshee solo aparecía cuando uno de los O'Neill estaba cerca de su final. Pero ¿quién sería esta vez? Mer, aún en la sombra, sintió una oleada de desesperación. No podía perder a otro miembro de su familia, no después de lo que ya habían pasado. Pero el lamento del Banshee no dejaba lugar a dudas. La muerte estaba nuevamente cerca, y esta vez parecía que su guadaña podría ser más afilada, más despiadada. El viento se intensificó, haciendo que las ventanas vibraran y que las llamas en la chimenea danzaran como almas atormentadas. Los hermanos, que antes estaban llenos de furia, ahora se miraban con temor, preguntándose quién sería el siguiente. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y el lamento del Banshee continuaba, cada vez más fuerte, resonando en los corazones de todos los presentes. De repente el sonido cesó, dejando un silencio que fue aún más aterrador. Todos se quedaron quietos esperando, pero nada sucedió. Los minutos pasaron como horas, y finalmente Mer dio un paso adelante, su rostro endurecido por el dolor y la resolución. «El Banshee ha hablado», dijo con voz firme, «pero su advertencia no es solo de muerte, sino de lo que estamos haciendo. Esta familia no puede soportar más divisiones, no después de todo lo que hemos pasado». Los hermanos, aún temblando, asintieron en silencio. El miedo había desvanecido momentáneamente las tensiones, pero sabían que la advertencia del Banshee no podía ser ignorada. Las viejas rivalidades y rencores tenían que ser dejados atrás, o la maldición que pesaba sobre los O'Neill podría reclamar más que solo sus vidas. Esa noche, la familia se reunió en oración, intentando encontrar consuelo en su fe y en la esperanza de que podrían superar el oscuro destino que parecía cernirse sobre ellos. Pero en sus corazones el miedo persistía y sabían que el Banshee no había terminado con ellos. El invierno comenzó a ceder, pero el frío que había anidado en los corazones de los O'Neill no se desvanecía con la llegada de la primavera. Las colinas de Clonmacnoise, cubiertas ahora por una fina capa de niebla matutina, guardaban un silencio inquietante. La paz que la familia había conocido una vez parecía un recuerdo lejano, desplazada por un constante estado de alerta, como si en cualquier momento algo terrible pudiera ocurrir. Desde aquella noche en que el Banshee había lanzado su advertencia, los O'Neill vivían bajo una sombra de temor y desconfianza. Aunque Mere había logrado que sus hijos dejaran a un lado las diferencias, el lazo que los unía estaba desgastado, como una cuerda a punto de romperse. El lamento del Banshee había marcado un antes y un después, y cada uno de los hermanos sentía en lo más profundo de su ser que el presagio de muerte no había sido en vano. A pesar de los esfuerzos por mantener la paz, el resentimiento y el miedo seguían creciendo en silencio, alimentados por los recuerdos de las disputas y las sospechas. Los hermanos se evitaban. Sus conversaciones se tornaban breves y formales, y las miradas furtivas dejaban claro que ninguno había olvidado lo que estaba en juego. Era como si el Banshee, al advertirles, hubiera sembrado una semilla de desconfianza que ahora florecía en medio de ellos. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Cada pequeño sonido en la oscuridad, cada susurro del viento entre los árboles, hacía que los O'Neill se tensaran, esperando escuchar nuevamente el lamento del Banshee. El silencio se volvió opresivo, y las sombras parecían moverse por su propia voluntad, tomando formas que alimentaban la imaginación y los temores más profundos. Un día, mientras la neblina aún envolvía la tierra, Aidan decidió que no podía seguir viviendo bajo la constante amenaza de la muerte. Era el mayor, el heredero de la familia, y sentía la responsabilidad de proteger a su clan, de mantener intacto
el legado que su padre le había dejado. Así que, sin decirle a nadie, se aventuró a visitar a una anciana que vivía en lo profundo del bosque, una mujer conocida por sus conocimientos de lo oculto y sus conexiones con el mundo espiritual. La cabaña de la anciana, escondida entre árboles antiguos y enredaderas, era un lugar al que pocos se atrevían a ir. Decían que ella tenía el poder de comunicarse con los muertos, de hablar con espíritus y de ver cosas que estaban más allá del entendimiento humano. Aidan, guiado más por la desesperación que por la razón, llamó a su puerta, esperando que ella pudiera ofrecerle alguna forma de protección o al menos una explicación sobre la aparición del Banshee. La anciana lo recibió con una mirada que parecía ver más allá de la carne y los huesos, penetrando directamente en su alma. Sin que él tuviera que decir nada, ella ya sabía por qué había venido. La invitó a entrar en su humilde morada, donde el aire estaba cargado con el aroma de hierbas y humo, y le ofreció un asiento junto al fuego. «Sabes que el Banshee no puede ser detenido», dijo la anciana con una voz suave pero firme. «Su lamento es un aviso, una señal de lo que está por venir, pero no es algo que pueda ser evitado o cambiado. Es parte del ciclo, de la vida y de la muerte». Aidan, desesperado, le preguntó si había algo que pudiera hacer, algo que pudiera proteger a su familia del destino que parecía inevitable. La anciana lo miró con compasión y tristeza, consciente del peso que llevaba sobre sus hombros. «El Banshee no es tu enemiga», continuó. «Es una guardiana, un espíritu antiguo que cuida a tu familia, pero también es una mensajera. Lo que está en juego aquí no es solo la vida y la muerte, sino el alma de tu familia. Los rencores, las envidias, las disputas, todo eso alimenta la oscuridad, y si no se resuelve, el Banshee seguirá viniendo, no para llevarse una vida, sino para advertirte del peligro que se avecina». Aidan, en su desesperación, rogó por una solución, algo que pudiera hacer para salvar a su familia. La anciana, después de un largo silencio, finalmente asintió y le entregó un pequeño talismán, un amuleto tallado en piedra que llevaba inscripciones en una lengua antigua. «Este talismán puede ofrecer protección, pero solo temporalmente», explicó. «Lo que realmente debe hacerse es sanar las heridas dentro de tu familia. Si no se enfrentan los rencores, si no se encuentra la paz entre los tuyos, el Banshee seguirá apareciendo. Solo cuando el alma de tu familia esté en paz, ella también encontrará su descanso». Aidan tomó el talismán, agradeció a la anciana y regresó a su hogar con la esperanza de que pudiera hacer algo para proteger a los suyos. Pero en su corazón sabía que las palabras de la anciana eran ciertas. El verdadero peligro no era el Banshee, sino la oscuridad que se había apoderado de su familia. Esa noche, Aidan reunió a sus hermanos y les contó lo que había aprendido. Les mostró el talismán y les habló de la necesidad de sanar las heridas que había entre ellos. Pero sus palabras, aunque sinceras, encontraron resistencia. Cathal, aún resentido por las disputas pasadas, se mostró escéptico y los otros hermanos, aunque menos vocales, compartían su desconfianza. El talismán fue colocado en el centro de la mesa familiar y los O'Neill intentaron encontrar algo de paz en las palabras de Aidan. Pero la tensión no se disipó y el miedo persistió en sus corazones. El Banshee no había regresado desde aquella noche, pero su presencia seguía siendo palpable, como una sombra que acechaba en cada rincón. Días después, cuando la primavera comenzaba a abrirse paso entre las colinas, Meir cayó gravemente enferma. Los médicos del pueblo, impotentes, solo pudieron ofrecer paliativos, pues su enfermedad parecía estar más allá de cualquier cura terrenal. Aidan, temiendo lo peor, no se separó de su lado, mientras que Cathal y los demás hermanos se mantenían en una vigilia constante, temiendo que el Banshee volviera a aparecer. Y así fue. En una noche en que la luna llena iluminaba las colinas con una luz fantasmal, el lamento del Banshee resonó una vez más fuerte y doloroso que nunca. Esta vez no había duda de a quién se refería. Meg, postrada en su lecho, escuchó el grito y una lágrima rodó por su mejilla. Sabía que su tiempo había llegado.
y con el último aliento susurró una oración por sus hijos, pidiendo que ellos encontraran la paz que ella nunca pudo tener. Cuando la mañana llegó, Mer había partido. Los hermanos, destrozados por el dolor, se arrodillaron junto a su lecho. Pero esta vez, algo había cambiado. El lamento del Banshee había cesado, y con él, la tensión entre ellos comenzó a desvanecerse. Aidan, sosteniendo el talismán, comprendió que la muerte de su madre no había sido en vano. Era un sacrificio, una última advertencia del Banshee para que la familia se uniera y sanara las heridas que los habían dividido. Los O'Neill, aunque destrozados por la pérdida, finalmente encontraron la paz que tanto habían buscado. Las viejas rencillas fueron olvidadas y los hermanos, unidos en su dolor, comenzaron a reconstruir el lazo que los unía. El Banshee, habiendo cumplido su propósito, no volvió a aparecer. Su lamento se desvaneció en las colinas, llevándose con él los últimos vestigios de la maldición que había pesado sobre la familia. Y así, la leyenda del Banshee se convirtió en una historia de advertencia, un recordatorio de que la muerte no es solo un final, sino también un reflejo de la vida que hemos llevado. Los O'Neill, ahora en paz, entendieron que la verdadera lucha no era contra el Banshee, sino contra las sombras dentro de sus propios corazones. Y para aquellos que buscan conocer más sobre los espíritus y las leyendas que acechan en la oscuridad, la historia de la monja de México es un relato que no deben perderse. Un espíritu atormentado, atrapado entre el cielo y la tierra, cuya historia sigue resonando en los corazones de quienes se atreven a escucharla.